Un saludo muy especial para todo el pueblo del Señor, pueblo que en esta mañana se reúne para escuchar la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a leer el profeta Jeremías, capítulo 3, del verso 6 al verso 15. Vamos a compartir esta palabra en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que ella traiga ese fruto que Él quiere ver en este tiempo de nuestros corazones, un fruto de arrepentimiento. Y este arrepentimiento sea un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos podamos volver realmente de todo nuestro corazón a nuestro Dios. Verso 6 dice: Me dijo Jehová en día del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré a uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Este mensaje, esta palabra que quiero compartir contigo en esta mañana, la he llamado Volveos a mí. Creo que en este pasaje encontramos un gran llamamiento del Señor, y ese llamamiento es: Volveos a mí. Yo creo que nosotros, la iglesia del Señor, no podemos ignorar, no podemos adormecer o tranquilizar nuestra conciencia con la idea de que lo que está pasando en el mundo hoy o en el día de hoy es por causa del pecado de la gente que pertenece al sistema de este mundo, que viven en su pecado y le han dado la espalda a Dios y a su palabra. No podemos adormecernos con eso, no. Por lo tanto, nosotros muchas veces pensamos que el mundo es el que necesita arrepentirse y volverse a Dios, y nosotros como iglesia y como pueblo de Dios quizás no. Nosotros no podemos desaprovechar o rechazar la oportunidad que Dios nos está brindando para volvernos a Él de todo nuestro corazón. Podemos ver que Él ha creado las circunstancias, está creando todas las situaciones, están dadas todas las condiciones para que cada uno de nosotros regresemos a Él, y a esta vez regresemos con todo nuestro corazón. Hoy estamos atravesando un tiempo de una pandemia mundial que ha venido dejando como resultado una gran cantidad de muertos a su paso. Eso lo estamos viendo cada día. Pero no solamente esta pandemia está dejando muertos, ha dejado también un declive, un revés financiero nunca antes visto en la vida. Vemos empresas nacionales, empresas internacionales que se están declarando en quiebra, y esto está dejando una consecuencia muy grave. Cantidad de personas hoy han perdido el empleo, han perdido ese medio o esa fuente por la cual ganaban su sustento. Yo creo que en Colombia ya vamos alrededor de 5 millones de personas que han perdido sus empleos, han perdido esta bendición para sus vidas. Entonces, ante esta realidad tenemos que ir reflexionando profundamente. Estas condiciones las ha creado el Señor. El mundo se ha paralizado de la noche a la mañana. Hoy vemos el mundo
confinado, allí encerrado en sus casas, todas sus actividades. Todo ese activismo ha cambiado hoy. Todos estamos quizás con las manos cruzadas sin saber qué hacer. Pero no solo el mundo se ha paralizado, la Iglesia también ha cesado todas sus actividades, porque nosotros no estamos exentos de este sufrimiento, de esta incertidumbre que hoy confunde el corazón de la humanidad. Todo lo que está pasando hoy tiene que llevarnos a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como Iglesia del Señor, a una reflexión muy profunda acerca de nuestras vidas. Y a eso es lo que yo quiero invitarte en esta mañana, a que todo lo que estás viviendo, lo que estás viendo, lo que está en el entorno, lo puedas allí traer a tu corazón y puedas hacerte allí una reflexión muy profunda del por qué está pasando o está sucediendo todas estas cosas. Tenemos que pensar en medio de todo esto cuál es la noticia, cuál es el mensaje o cuál es el llamado que Dios nos está haciendo en estos momentos o en este tiempo que estamos atravesando. En la vida es normal que muchas cosas pasen, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo de maldad, en un mundo de pecado. Pero lo que no es normal es que una misma cosa, una misma situación o una misma circunstancia paralice al mundo. Yo creo que esto no es normal. En medio de todo esto, yo creo que hay algo de Dios que quiere comunicar a nuestros corazones. Algo quiere Dios que nosotros aprendamos. A lo menos esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. Cuando Dios tocaba o trastornaba los planes de la humanidad, era porque Dios estaba llamando la atención. Quería comunicarles un mensaje muy contundente para sus vidas. El mensaje en medio de esas cosas es un mensaje muy sencillo, pero un mensaje muy profundo, un mensaje que muchos reciben, un mensaje que para otros es muy difícil de aceptar en sus corazones. El mensaje de Dios, en medio de todas las circunstancias, normalmente era un llamado a que el pueblo debe enmendar sus caminos antes que sea demasiado tarde. El mensaje entonces es: volveos a mí de todo corazón. Y el primero en hacer esto, en acudir a esto, debe ser el pueblo de Dios. No podemos esperar que simplemente el mundo reconozca sus maldades, reconozca sus pecados y se vuelva a Dios. No, nosotros como iglesia, como el pueblo del Señor, somos los primeros llamados a volver nuestro corazón al Señor. Este mensaje o este llamamiento de Dios no ha cambiado. Dios nos está convocando a volvernos a Él una vez más de todo nuestro corazón. Y es aquí donde quiero centrar esta palabra que encontramos en Jeremías capítulo 3, verso 6 al verso 15. Quiero mirar un poco este contexto en el cual fue escrita esta palabra. Este pasaje de la Escritura está escrito bajo el contexto donde Israel se había dividido en dos reinos después de la muerte de Salomón, el hijo de David. Y allí entonces nació lo que fue el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur permaneció fiel al hijo de Salomón, mientras que el reino del norte se rebeló contra el hijo de Salomón. El reino del norte estaba constituido por 10 tribus, y se llamaba Israel, o también se le conoce con el nombre de Efraín. El reino del sur eran solo 2 tribus, y fue llamada Judá. Israel, quiere decir la tribu del norte, esas 10 tribus, fue tomada como esclava por el imperio asirio por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía para con Dios, para contra la ley de Dios. En el capítulo 3 podemos ver eso en el verso 6 al verso 8. Ahora, esa esclavitud de estas tribus era una enseñanza para Judá. Dios esperaba que Judá viera este hecho como una advertencia, se arrepintiera de su pecado de inmoralidad sexual y del pecado de la idolatría, para que no corrieran la misma suerte. Pero Judá, como era duro en su corazón, era soberbio en su corazón, no hizo caso, y como consecuencia fue enviado al exilio en mano del imperio babilonio. Esto lo encontramos en el verso 8. Ahora, el pecado principal de ambos reinos
fue el pecado de la idolatría, seguido por el pecado de la inmoralidad sexual. Y no creo que simplemente este pecado lo hayan compartido esas dos, reinos, sino que ese pecado sigue hoy en nuestros corazones. Lo seguimos también quizás practicando nosotros en el tiempo de hoy, el pecado de la idolatría y el pecado de la inmoralidad sexual delante de la presencia del Rey de los cielos. Dios le llamó a ese pecado de fornicación o a ese pecado de idolatría, Dios lo llamó adulterio, ya que Dios había sido para el pueblo como un esposo. Eso es lo que Dios nos ha dicho a nosotros, que nosotros le pertenecemos, que somos su esposa, que somos su iglesia, que Él es el único esposo de nuestras vidas. Dios comparó a su pueblo como una prostituta. Esto lo vemos en el verso 2. Dice la Escritura: alza tus ojos a las alturas, ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te sentabas para ellos como un árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado toda la tierra. Entonces ahí vemos que Dios llama a este pueblo una prostituta que se sentaba y se ofrecía allí en los caminos al mejor postor. Es verdad, el pueblo hizo altares en cada montaña, debajo de cada árbol frondoso, y cada sacrificio de adoración del pueblo Dios lo llamó fornicación o lo llamó adulterio. Entonces aquí vemos que Dios acusa al pueblo de haberse acostado con todos estos pueblos, con todos los dioses o con todos los ídolos de este pueblo. Y escúchame por un momento esto: la palabra traducida como acostarse en el original implica violación sexual. Lo que Dios le está diciendo al pueblo es que miren qué lugar no te han violado. Recordemos que el pueblo era como una virgen para Dios. Esto lo vemos en el capítulo 2, verso 1 al verso 3, donde Dios describe a su pueblo como aquella virgen pura, santa, leal, fiel al Señor, pero que una vez de entrado allí aquellos pueblos o aquellas naciones, esta iglesia o este pueblo se prostituyó en su corazón. Entonces el pueblo le dice: mira, Dios le dice, mira, observa en qué lugar no te has acostado, mejor dicho, en qué lugar no te han violado. Hay que recordar que Israel era eso para Dios, como una virgen. Él era el único comprometido con el pueblo, la había amado, la había respetado, la había cuidado, pero nunca la había violentado, porque eso es nuestro Dios. Dios no violenta nuestros corazones, Dios no va a forzar nuestras vidas. No, Dios es un Dios que se porta como un caballero para con nosotros, cosa que no hacen los ídolos. Quizás tú nunca piensas en esto, pero los ídolos con el tiempo lo que hacen es que violentan nuestra vida, violentan nuestra manera de vivir, violentan todo nuestro ser y sufrimos allí las consecuencias de habernos entregado a estos amantes o a esta idolatría en nuestro corazón. El pueblo en todos estos lugares y debajo de todos estos árboles había sido violada a nivel espiritual. Dios está hablando esto no a nivel de la carne, sino a nivel espiritual. Sus corazones habían sido prostituidos, ya no existía Dios en sus corazones, o a lo menos ya Dios no era el único en sus corazones. Habían otros dioses, habían otras costumbres, habían otras cosas pecaminosas en su vida. Verso 2, Dios acusa al pueblo de haberse sentado junto al camino, como un árabe que esperaba escondido para robar una caravana. Así el pueblo se escondía para ofrecerse o acostarse con el mejor postor. Era una prostituta que esperaba escondida por un cliente. Así se comportaba el pueblo para con el Dios. El pueblo vivía imaginando nuevas formas de pecar, pero sin ser descubierta. Yo quiero que aquí reflexionemos un poco cómo vivimos nosotros. Quizás nosotros públicamente nos escondamos, no dejemos ver nuestros pecados, no dejemos observar nuestras conductas o las intenciones de nuestro corazón. Pero cuando estamos allí escondidos en lo oculto, o cuando creemos que nadie nos ve, ¿cómo somos nosotros?
¿Será que también somos como esa ramera? ¿Somos como esa prostituta que se esconde para no ser avergonzada, para no ser confrontada? ¿Será que también pasa eso con nosotros? Así Israel vivió. Quizás nosotros vivimos pecando, pero escondiéndonos de los hombres. Pero ¿será que Dios no es el que nos ve y nos descubre? Preguntémonos eso. ¿De qué sirve nosotros escondernos de la gente cuando delante de Dios hemos sido observados todo el tiempo, como Israel, como estas tribus, como estos reinos? Todo el tiempo fueron observados por Dios. Dios allí recoge todos los lugares, recoge todos los momentos, recoge de una u otra manera todos los clientes con los cuales ellos se acostaron. Y Dios tiene una lista grande de cómo ellos allí se prostituían y con quiénes era que se prostituían. Ahora, este pueblo, a pesar de su adulterio, a pesar de su fornicación, a pesar de su idolatría, seguía llamando a Dios públicamente Padre mío, Dios mío, pero en secreto seguía practicando todo tipo de maldades. Verso 4, verso 5. Dice la Escritura: a lo menos desde ahora no me llamarás a mi Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? Y aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Escucha muy bien eso. Este pueblo seguía llamando a Dios, mi esposo, mi compañero de la juventud, mi Dios, Padre mío, pero en el secreto seguía haciendo todo tipo de maldades. Quizás nosotros también públicamente llamamos a Dios: tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi esposo, tú eres el compañero de mi juventud, mi vida sí todo el tiempo ha estado unida a ti, mi vida todo el tiempo te ha pertenecido a ti, pero quizás de boca lo decimos, pero ¿cómo son nuestros hechos? ¿Cuál es nuestra verdadera conducta? ¿Cuál es nuestro verdadero comportamiento? ¿Qué es realmente lo que nosotros hacemos? Entonces es fácil, como este pueblo, llamar a Dios Padre y continuar en nuestro pecado, continuar en nuestras maldades. Ahora en el verso 10 vemos algo. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. La tribu de Judá dijo estar apenada, dijo estar arrepentida, pero eso no era más que una falsedad. Su arrepentimiento fue solo de palabra, pero nunca fue un arrepentimiento de corazón. Entonces mira, ¿de qué sirve nosotros fingir delante de Dios que le tememos, que le amamos, que verdaderamente nos hemos arrepentido, que nos ha dolido nuestro pecado, nuestras maldades, cuando realmente, mis hermanos, simplemente no queremos regresar a Dios de todo nuestro corazón? Entonces esta tribu muestra esto, y yo creo que también muy buena parte del pueblo de Dios, su arrepentimiento es un arrepentimiento fingido simplemente. No hay una sinceridad, no hay un deseo realmente de romper con todas aquellas maldades, con todas aquellas formas de pecar. No hay un deseo genuino. Ahora, yo creo que todos nosotros estamos llamados a volvernos a Dios. No solamente fue para Israel, no solamente fue para Judá, sino que esto es para todo el pueblo del Señor. Todos nosotros los que invocamos el nombre de Dios, los que invocamos su gracia sobre nuestras vidas, todos estamos llamados a volvernos a Dios, pero tenemos que hacerlo con un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que involucre la transformación o el cambio de nuestro corazón. Estamos llamados a volvernos a Él, y hay dos formas o hay dos maneras de arrepentirnos o de volvernos al Señor. Una es conforme a la voluntad de Dios y otra es conforme a la voluntad del mundo. Quiere decir, fingidamente, un arrepentimiento falso. Esto lo encontramos leyendo la segunda carta de Corintios capítulo 7, verso 8 al verso 10. El apóstol Pablo dice allí en esta carta lo siguiente: porque aún os contristé con la carta,
no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Y ahí vemos el apóstol Pablo entonces mostrándonos dos formas o dos maneras de arrepentirnos, porque la tristeza que según Dios produce un arrepentimiento para salvación. Se refiere a la tristeza por nuestros pecados que producen un cambio en todo nuestro comportamiento o en toda nuestra conducta. Pero hay otro arrepentimiento, que es la gente se entristece, pero solo por los efectos de su pecado o por haber sido descubiertos, y el mundo hace esto. Cuando se ve descubierto muestra tristeza, muestra dolor, muestra que se quiere volver de sus maldades, pero en el fondo de su corazón la verdad es que no quiere regresar al Señor. Y Dios todo el tiempo nos pide hoy que realmente tu corazón se entristezca y que esa tristeza produzca en ti un deseo ferviente de volverte a mí de todo vuestro corazón. No podemos seguir el ejemplo de Judá, que solo fingió o manifestó pena, tristeza por haber pecado, pero no se arrepintió de corazón, siguió en las mismas prácticas de la idolatría y a esta vez lo hacía ocultamente, como lo hacen muchos creyentes en el tiempo de hoy. En otras palabras, Judá no quiso abandonar a sus amantes. Mira esto, cada pecado, por liviano, por insignificante que nosotros lo consideremos, es como tener un amante delante de la presencia de Dios. Yo no sé si tú alguna vez has considerado esto. Cada pecado, por pequeño, por liviano que sea, es considerado como tener un amante delante de la presencia de Dios. Si nosotros juzgamos los pecados a la luz de nuestro parecer, nunca le vamos a ver la gravedad, porque hay otros que en nuestra conclusión hacen cosas peores. Por ejemplo, ahí vemos en Jeremías 3, verso 9, ¿por qué Israel o por qué Judá no se arrepintió sinceramente? Porque ellos consideraron que su pecado, a comparación quizás de Israel, era algo insignificante para Dios, que no valía la pena arrepentirse. Dice la Escritura: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, adulteró con la piedra y con el leño. Entonces quiero que meditemos y pensemos un poco en eso. No juzgues tu pecado livianamente, no. Dale todo el valor que Dios le da a eso. Si Dios dice que eso trae consecuencias, que ese pecado, quizás por pequeño que es, rompe nuestra relación, que es visto allí como un amante delante de Dios, dile: Señor, ayúdame a verlo en el punto que es, yo no quiero ser como Judá, que voy a hacer simplemente diciendo, no, esto es cosa liviana. No, mis hermanos, tenemos que tener sabiduría en esto. Ahora, ya nosotros no fabricamos ídolos de barro, de oro, de plata, de yeso, para colocarlos en la pared o para echarnos con ellos debajo de los árboles frondosos. Hoy tenemos ídolos modernos. Tenemos, por ejemplo, el ídolo del dinero, el ídolo de la inmoralidad sexual, el ídolo del entretenimiento, otros quizás a nivel de la murmuración, de la mentira y de tantos otros ídolos. Todos estos ídolos están en el altar de nuestro corazón, como lo dice Ezequiel capítulo 14,
verso 1 al verso 6, quiero decir que ya los ídolos no están en una pared, en una montaña, debajo de un árbol frondoso, sino que estos nuevos ídolos hoy están guardados y se adoran en el secreto o están en el altar de nuestro corazón. Dice allí la palabra: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido un tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Ahí vemos entonces que ya los ídolos no están allí, como ya te dije, en un lugar, en una pared, sino que estos ídolos están en nuestro corazón, y mientras esos ídolos estén en nuestro corazón, como Dios pueda responder a nuestras vidas, pueda responder a nuestros clamores, pueda responder a nuestras oraciones, pueda responder a todas nuestras peticiones en este tiempo de adversidad, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de una economía en declive. ¿Cómo podrá Dios responder a nosotros, responder a nuestras vidas si permanecemos con esos ídolos en nuestro corazón? Entonces, Dios llamó a Jeremías a predicarle al reino del norte, y su mensaje era: regresen a mí. ¿Y cómo es regresar a Dios? ¿De qué tenemos que regresarnos a Dios? En un verdadero y sincero arrepentimiento. Esto es lo primero. Tenemos que regresar a Dios en un verdadero y en un sincero arrepentimiento. Y este arrepentimiento incluye dos cosas. Incluye abandonar a los otros dioses y abandonar todo tipo de conducta pecaminosa. En otras palabras, romper toda relación con cualquier ídolo que hayamos nosotros colocado en nuestro corazón. Y en segundo lugar, ese arrepentimiento incluye volverse a la rectitud moral y a la rectitud espiritual. Regresemos a Él. Él promete bendecirnos, Él promete ayudarnos. Regresemos a Él apoyados en el carácter benevolente, bondadoso, misericordioso y amoroso de nuestro Dios. Verso 12 nos dice la Escritura: ve y clama esta palabra hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Qué lindo lo que Dios dice allí, mis hermanos. Volvámonos a Dios, volvámonos confiados en su gracia, confiados en su misericordia, confiados en su amor, confiados en que su enojo no va a ser para siempre, confiados en que Él va a perdonar nuestras maldades, va a perdonar nuestras iniquidades y no quiere derramar toda su ira para con nosotros. Qué bueno que este sea el tiempo en que tú digas: yo me voy a acoger a la gracia, me voy a acoger a la misericordia, no importa cuánto haya yo fallado, pecado, hecho lo malo delante de la presencia del Señor. Hoy tengo el corazón de Dios, tengo los brazos abiertos de Dios para recibirme como un hijo suyo. Y el verso 13 nos dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de tu árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Este verso nos presenta cuál es la condición para regresar a Dios, para ser recibidos, para ser perdonados. La condición para recibir el perdón de Dios es reconocer nuestras iniquidades, nuestra prostitución espiritual. Mira, mi amado, esto es lo que Dios está esperando de su pueblo. Lo que Dios espera de su iglesia es que reconozcamos nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestra prostitución espiritual, que la reconozcamos.
que no nos escondamos, que no nos hagamos los inocentes, que no digamos es que esto nada tiene que ver para conmigo. No, Dios está esperando. Es que si queremos volver a Él, volvamos como dice su palabra, reconociendo nuestras maldades. Allí también nos habla el verso 14, el verso 15, volveos a Él, confiados en su promesa para el bien de nuestras vidas. Nos volvemos a Él porque confiamos no solamente en su perdón, no confiamos solamente en su carácter bueno, bondadoso, misericordioso para con nosotros. Nos volvemos a Él también porque Él promete lo que es sus promesas, sus bendiciones para el bien de nuestras vidas. Allí dice la Escritura: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esas son las promesas que Dios nos hace en estos tiempos. Si regresamos a Él, Él nos promete que Él volverá a ser nuestro esposo, que volverá a cuidar de nuestras vidas, que volverá a bendecir nuestras vidas, que nos introducirá en esa buena tierra o en ese tiempo de bendición para nuestras vidas, y nos promete que Él nos dará ministros, pastores, hombres que nos guíen, que nos dirijan con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, que no nos hagan tropezar, que no nos lleven simplemente en el engaño, no, que nos apacienten según la voluntad perfecta de nuestro Dios. La palabra regresar o volveos a mí aparece 18 veces en este capítulo 3 del profeta Jeremías. Dale mucha atención a esto, voy a terminar acá. Mira lo que Dios está allí hablando. Si tú tomas este pasaje y lo lees cuidadosamente, esta palabra volveos a mí o que regresemos a Él está 18 veces en ese capítulo. Y en todo el libro del profeta Jeremías aparece 90 veces volveos a mí. Esto significa dos cosas. Primero, significa la dureza del corazón del pueblo para volvernos a Dios. No olvides esto. Esas palabras no se repiten simplemente porque el escritor no tiene más nada que escribir. Aparecen allí porque sencillamente el pueblo es duro de corazón para regresar o para volverse a Dios. 90 veces Dios hizo este llamamiento. No olvides que el profeta Jeremías predicó este mensaje alrededor de 40 años. Volveos a Dios, regresen a Dios, regresen a la fuente de agua viva, arrepiéntanse, conviértanse, mire las consecuencias ya de su pecado, pero esto es un poco simplemente de su enojo, de su ira. Arrepiéntanse para que no sigan sufriendo o lamentándose en el día de mañana. 90 veces y 18 veces en un solo capítulo, como ya te dije, Dios está diciendo volveos a mí. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Será que igual también somos tercos, somos duros, somos rebeldes, somos obstinados en nuestro pecado y en nuestras maldades? Que Dios nos está llamando, que Dios nos está convocando, que Dios nos dice, hey, haz un alto en el camino, vuélvete a mí. Y quizás en este tiempo tú escuchas por un lado, escuchas por el otro, volveos a mí, regresen a mí, vuélvasen a mí. Y quizás tú también, como el pueblo de Israel, endurece su cerviz, endurece su corazón. Entonces no olvides, fueron 90 veces Dios llamando a su pueblo, llamándolo a volverse a su presencia. Esto es lo primero, que esto muestra la dureza del corazón de la humanidad para regresar a Dios, la dureza del pueblo de Dios para regresar a Él. Pero también muestra la insistencia de Dios para llamar a su esposa a volverse a Él, para que esté con Él, no se pierda de sus bendiciones y sufra las consecuencias. Mira cómo Dios
insiste contigo, insiste conmigo, insiste con su pueblo. Todo el tiempo Dios está allí, mis amados, persiguiéndonos, llamando. La insistencia de Dios es frecuente, es grande para contigo, para conmigo. Así que no lo olvides. En este tiempo Dios nos está insistiendo. Volveos a mí. Dios no va a descansar. Él no va a parar. Él es un Dios que nos ama. Es un Dios que nos quiere ver en su presencia, que nos quiere bendecir con sus promesas, que quiere traer esa vida eterna a nuestros corazones, que quiere ver esa alegría de nuestras vidas. Por eso Él dice: yo estoy insistiendo. Mi amado, que en esta mañana el Señor siga insistiendo en tu vida, pero que tu corazón sea sensible para escuchar a Dios y para volverte al Señor. Volvamos a Él. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor haga prosperar sus caminos, que el Señor en esta mañana pueda producir ese fruto de arrepentimiento y te pueda seducir y te pueda conducir nuevamente a la fuente de agua viva. Que Dios esté contigo.